Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial aquí a mi espacio. El día de hoy vamos a trabajar con un análisis de regresión lineal. Vamos a sacar también el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, que es algo de lo que ya hemos visto en anteriores videotutoriales, lo que es el R cuadrado. Solo que ahora lo vamos a sacar de manera manual y posteriormente lo vamos a hacer de manera rápida en Excel y en Minitab. Bueno, el análisis de regresión lineal que vamos a ver nos permite hacer algún tipo de pronóstico, ya que podemos obtener la ecuación del gráfico y esa es la que nos permite eh, buscar un valor específico. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta que obtengamos el análisis de regresión, la ecuación de la regresión y estimemos las ventas para un periodo 24. El análisis de regresión lineal lo que hace es de que pone de manera en un diagrama de dispersión todos los puntos y pone una línea de tendencia, una línea media de mejor ajuste que sirva esa línea para hacer algún tipo de proyección, en este caso un pronóstico de ventas. Y bien, para eso contamos con el siguiente ejercicio. Dice, una empresa está determinando si la confiabilidad de sus datos son idóneos para hacer pronósticos de ventas para el año entrante. En ese sentido, ella sabe que es necesario realizar un análisis de regresión lineal para ver si los datos recabados le servirán para dicho análisis. Los datos son mostrados en ventas mensuales del año pasado. Paso número 1, lo que nos piden, realizar la gráfica de regresión lineal. Y paso 2, contestar la pregunta que ya les había dicho. Hay que estimar, hay que proyectar qué ventas vamos a tener para el periodo 24. Tomando esto en consideración, ya se recabaron los datos del mes anterior, del año, perdón, anterior, teniendo como periodo de enero a diciembre, pues significativamente tienen su periodo como 1 y diciembre como 12, que es el último periodo. Aquí tenemos nuestras ventas correspondientes para cada mes. Bien, entonces aquí ya tengo prediseñada la tablita que vamos a utilizar para ir arrojando todos nuestros datos y posteriormente sacar M y B, que finalmente nos van a servir para sacar la ecuación de la regresión, que es con la que vamos a contestar, y con estos datos, puntos de la recta, es con lo que vamos a hacer nuestra gráfica y nuestra línea de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Bien, aquí dice que tenemos que multiplicar X por Y, entonces vamos a multiplicar X por Y. Arrastramos nuestra fórmula y listo. Ahora nos piden que elevemos al cuadrado X. Bien, ya sea que lo hagan con potencia o con el gorrito, que aprovechando de paso ya encontré el gorrito para elevar a la potencia, que en el video anterior no lo encontraba. Bien, pero si no pueden utilizar también la fórmula de potencia. Potencia, les pide el número y punto y coma en este caso para mí, y me pide la potencia, yo lo quiero elevar a la potencia 2. Para el caso, dado caso es lo mismo. Tenemos ahí nuestros datos y ahora lo que nos piden es sacar la suma de todos estos datos. Entonces vamos a sumar todos estos y arrastramos nuestra fórmula. Listo. Ahora nos piden encontrar n. N la vamos a poner con la función de contara, que son el número de datos que tenemos, 12, y después nos piden el promedio de X y de Y. Es igual a promedio de todas las X y promedio de todas las Y. Listo. Ahora sí, ya podemos sacar M y B. Bien, vamos a utilizar primero la fórmula de M, ya que necesitamos M para poder sacar B. Bien, entonces aquí dice que tenemos que multiplicar N, el número de datos, multiplicado por la sumatoria de
X por Y. La sumatoria de X por Y es esta. Bien, lo vamos a hacer por partes para no equivocarnos. Aquí tenemos esa cantidad y luego vamos a sacar la siguiente cantidad, esta. Dice que es igual a la multiplicación de la sumatoria de las X y la voy a multiplicar por la sumatoria de las Y y luego tengo que restar estas dos cantidades. Ahí la tengo. Ahora vamos con el denominador. Es igual a n nuevamente, n por la multiplicación de las x elevadas al cuadrado. Las x elevadas al cuadrado son estas. Por esta. Listo. Y ahora la otra. Dice que la sumatoria de las x es esta. No se me vayan a confundir con esto. Fíjense, aquí dice que la sumatoria de las x elevadas al cuadrado. Y aquí dice que la sumatoria de las x y las tenemos que elevar al cuadrado, lo cual no es lo mismo. ¿Sí? Correcto, segunda potencia, listo. Y luego hay que hacer esta resta de lo que acabamos de obtener, ¿no? Bien. Finalmente tenemos que hacer la división de esas dos cantidades para obtener m. Y tenemos 1.5455. Ahora sí, ya podemos sacar b. Nos posicionamos en b y vamos a meter la fórmula que dice que el promedio de y es esta cantidad. Le vamos a restar la multiplicación de m por el promedio de x. Cerramos nuestro paréntesis y listo. Ahí tenemos los datos que nos van a servir para nuestra ecuación de la recta. Pero ahorita lo vamos a hacer. Vamos a comenzar acá con la otra parte, los puntos de la recta. Aquí x, bueno, vamos a cargar estos datos. Seleccionar los datos. Agregar. Bueno, vamos a hacer una nueva para más pronto. Vamos a seleccionar los datos. Insertar una gráfica de dispersión. Aquí está. Una gráfica de dispersión. Bien. Vamos a ponerla atrás, enviar al fondo. Lo envío bien. Enviar al fondo. Ahí está. Bien. Nosotros esta línea de tendencia la vamos a ajustar aquí a la mitad, ¿de acuerdo? A donde quede la media de esas dos variables. Entonces, para eso tenemos como inicio x0, porque va a salir o van a ser de aquí del x0. De preferencia es que esté ajustado, ¿eh? Para que ajustemos. Nosotros nuestra gráfica nos puede quedar, no sé, de aquí como tenemos el periodo 1, del periodo 1, pero si hubiéramos empezado del periodo 4, lo ideal es recorrer o que tengamos menos datos aquí, que estén ajustados para que nuestra gráfica sea un poquito más visible. Bien, entonces ahora sí, quedamos que x es 0 y y dice que y es b, ¿sí? Fíjense, aquí el x sub 0 va a ser 0, donde nace la recta. Recuerden que para trazar una recta pues necesitamos dos puntos. Entonces el x0 va a ser 0 y la y va a ser igual a la b que acabamos de calcular. Ahí está. Y luego el xf va a ser nuestro periodo último. ¿Cuál es nuestro periodo último? Pues 12. Es donde termina nuestra recta. Y luego para sacar el último punto dice que es m. Quedamos que m es esta. La vamos a multiplicar por el xf, perdón. Vamos a ponerle un paréntesis para que no nos arroje algún error. Y le vamos a sumar la b. La b vale 157. Listo. Eso quiere decir que nuestra línea de tendencia, vamos a buscarla, va a empezar en x0 con 157. Bueno, vamos a ajustarlo aquí nuestros rangos, como les había dicho. Que el mínimo sea de 200. Si lo necesitamos. Si necesitamos todos esos rangos porque
No nos va a quedar muy bien, porque aquí el mínimo tenemos 100 hasta 250. Bueno, vamos a ajustarle como de unos 150 en adelante. En lugar que empiece de 50, de 150. Bien, ya nos quedó un poquito más visible. Ahora sí, dice que va a empezar en X0. Okay. En X0 y en 157, más o menos por ahí. Ahí está. Y que va a terminar en 157. Empieza en 157 y termina en 157.7. Entonces, pues más o menos queda a esa altura. ¿De acuerdo? Y nuestra ecuación de la gráfica la vamos a obtener de la siguiente forma. Dice que y va a ser igual a mx más b. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más tenemos que suplir m, cuánto vale m, cuánto vale x y cuánto vale b. Entonces, para contestar nuestra pregunta, decía que realizáramos la gráfica y obtengamos la ecuación y estimar el periodo 20. Entonces, esto es igual a m. Quedamos que m es 151.5 multiplicado eso por el periodo 24, que es el que nos están pidiendo investigar. Vamos a ponerle paréntesis y le vamos a sumar b. Listo. Aquí dice que nosotros vamos a tener para el periodo 20, vamos a tener ventas estimadas de 194 miles de pesos, que en este caso es lo que estamos calculando, investigando con este método de regresión lineal. Bien. Vamos ahora a hacer nuestro coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson mide qué tan relacionadas están unas variables de las otras. Por ejemplo, qué tan relacionada está el periodo con la venta. Para eso, aquí nos pide nuestra matriz, multiplicar X por Y. De hecho, estos datos ya los tenemos hasta aquí. Vamos a copiarlos. Son estos. Vamos a copiarlos. Y lo que nos falta sacar es el y cuadrado, ¿verdad? Entonces y al cuadrado. Bien. Arrastramos y ya tenemos ahí nuestra suma. Hay que sacar la suma de todos estos valores. Listo. Arrastramos nuestra fórmula. Y ahora nos pide n. Vamos a contar los datos que tenemos. Da lo mismo que contemos estos o los que quieran, para que no vayan a creer de que aquí me está diciendo la suma de todos estos. No, no es la suma. Cuenta cuántos datos son. Hace rato lo hice con X, ahora lo estoy haciendo con Y y efectivamente tengo 12 datos. Bueno, ahora vamos a sacar la fórmula de R, que es para el coeficiente de correlación. Dice que tenemos que, vamos a hacerlo también por partes. Dice que tenemos que multiplicar n multiplicado por la sumatoria de x, y. Es esta la sumatoria de x, y, perdón. Multiplicado por la sumatoria de x, y. Ahí tenemos la primera parte. Y luego tenemos que multiplicar la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. Listo. Y luego tenemos que restar este resultado, menos Bien. Ahora tenemos que sacar la raíz de todo esto. Es igual a raíz del número 12. Aquí vamos a
agregar un paréntesis más para que nos agarre toda la raíz completa en nuestros factores, porque aquí tenemos varios factores que tenemos que sacarle raíz. Dice que multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado, aquí la tenemos. Cerramos paréntesis, menos la sumatoria de las x. La sumatoria de las x es esta y la tenemos que elevar al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis para que nos dé la raíz completa. Listo. Ahora tenemos que hacer la siguiente parte, que es esto. Es igual a raíz nuevamente. Y raíz de n otra vez. Bueno, vamos a abrir otra vez el paréntesis aquí, otro, para que nos agarre toda la raíz. Y lo debemos de multiplicar por la sumatoria de las y ahora. Sumatoria de las y elevadas al cuadrado. Cerramos el paréntesis, le restamos la sumatoria de y, pero esta la vamos a elevar al cuadrado. Y cerramos el siguiente paréntesis. Aquí me apareció un porcentaje, déjenme lo quito, que me lo ponga de manera general, sin formato. Ahí sí. Y ahora hay que hacer la multiplicación de estos dos factores, ¿no? Porque aquí en el denominador me pide multiplicación de lo que acabo de obtener. Bien. Finalmente, vamos a hacer la división, vamos a efectuar esta división y nos da como resultado 0.1173. ¿Qué significa ese valor? En un coeficiente de correlación únicamente podemos tener como números máximos -1 a 1 positivo. Si es -1, quiere decir que tienen una tendencia negativa o que van hacia abajo. Si es positivo, quiere decir que tienen tendencia creciente, que van hacia arriba. Eso quiere decir que entre más aumenta el periodo, más aumentan las ventas. Y si nos queda la gráfica al revés hacia abajo, quiere decir que entre más pasa el tiempo, se van decayendo las ventas. En este caso nos salió positiva y una positiva muy poquitita. ¿Por qué? Porque pues, nuestra gráfica aquí efectivamente tiene una línea de tendencia muy pequeña, muy leve. Ahorita que terminemos lo vamos a hacer la gráfica más exacta en Excel para que puedan ver un poquito más la diferencia. Entonces, si es -1 es correlación negativa perfecta. Si es +1, recuerden que no debe de quedar +1. Si le sale por ahí un número mayor a -1 o un número mayor a 1, quiere decir que cometieron algún error. Si nos quedara 1 o cercano al 1, quiere decir que tiene una relación positiva fuerte. En este caso, pues la verdad es que no tienen relación, porque el 0.1 es algo muy bajo, cercano al 0, perdón, lo cual indica que realmente no tienen mucha relación, tienen una relación muy baja. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el coeficiente de determinación es simplemente elevar al cuadrado que es el famoso R cuadrado que ya hemos visto en los videotutoriales anteriores de estadística. ¿Qué significa el R cuadrado? Pues qué tan significantes son los datos que estamos obteniendo. Por ejemplo, si esta correlación es muy baja, quiere decir que hay otros factores que están influyendo, ¿sí? No sabemos cuáles, porque no tienen una relación muy fuerte. Entonces su R cuadrado también debe de salir muy bajo. Entonces, como aquí tenemos una relación baja, aquí podemos identificar nosotros con estos datos que no existen otras variables que están influyendo en que conforme avancen los periodos, las ventas tengan ese comportamiento. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer a mano. Bien, entonces nos pasamos al coeficiente de determinación. Nos piden estos datos que ya hemos calculado, vamos a copiarlos. Coeficiente de determinación. Bien. Y ahora aquí nos piden el valor de x menos su media aritmétrica, bueno, no tenemos la media aritmétrica, primero tenemos que sacarla. Porque aquí tenemos las medias. Bueno, vamos a sacar primero eso, si no, no lo podemos hacer. Nos piden la suma de todas estas variables. Arrastramos nuestra fórmula y de una vez sacamos la suma de aquí. La suma. Bien.
Luego nos pide la media aritmétrica o promedio. Promedio de X, de todas las X. Y el promedio de todas las Y. Listo. Ahora sí podemos proceder a llenar esta tabla donde decía que era la variable X menos su media aritmétrica, que es 7. Como tenemos que arrastrar esa fórmula, vamos a fijar la letra C para poder arrastrar esa fórmula y avanzar un poquito más rápido. Bien, ahora nos piden la variable Y que le restemos su media aritmétrica. Su media aritmétrica es de 20, entonces hay que fijar la letra D con el símbolo de pesos. Arrastramos nuestra fórmula y ahora nos piden que multipliquemos los últimos dos factores, que multipliquemos Y menos su media aritmétrica por X menos su media aritmétrica, o sea, esto que acabamos de obtener, que lo multipliquemos. Y arrastramos nuestros datos. Bien. Ahora aquí nos piden que la media la elevemos de X, la elevemos al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula de potencia. La media la elevemos al cuadrado. Y vamos a elevar al cuadrado también esta con la otra función del gorrito. Ahí está. ¿Sí? Que la media la llevemos al cuadrado y que elevemos al cuadrado la media de Y. Nos falta n también. Vamos a sacar. Con tara. Tenemos 12 datos. Ahí están 12 datos. Ahora nos piden la sumatoria de las, es igual a la sumatoria de las X elevadas al cuadrado. Esta es la sumatoria de las X elevadas al cuadrado y le vamos a restar n multiplicado por la media, por su media correspondiente. Estamos con las X, entonces su media de X es esta. Listo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la Y. Dice que la sumatoria de las Y elevadas al cuadrado menos n multiplicado por su media que habíamos elevado al cuadrado. Listo. Ah, caray. Por aquí me salió un error. Déjenme ver en qué me estoy equivocando. No creo que haya salido negativo esto. A ver. Es la sumatoria menos n. Ok. A ver esta. No, yo creo que sí está bien. Vamos a volverla a corregir. Es igual a la sumatoria de las y. No, sí está bien. La sumatoria de las y elevadas al cuadrado. Menos, abrimos paréntesis, 12 por la media ahora de las y que está elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Tenía un error. Bueno, corregido el error, ahora sí vamos a aplicar la fórmula de r cuadrado. Aquí dice que la sumatoria de estas multiplicación, esto ya lo tenemos aquí, fíjense. Solamente lo tenemos que elevar al cuadrado. Dice que la sumatoria de y menos su media y x menos su media es esta. Y la sumatoria es esta. Entonces únicamente tenemos que elevarla al cuadrado. La elevamos al cuadrado, ya que nos pide que la elevemos al cuadrado. Y ahora sí, en el denominador es donde vamos a hacer dos factores. Dice que la sumatoria de las x elevadas al cuadrado, la sumatoria de las x elevadas al cuadrado menos n por la media, que es lo que acabamos de obtener, es esta, menos n, la media elevada al cuadrado. Efectivamente es esta. Bueno, no le había puesto paréntesis. Y después en el siguiente factor dice que multipliquemos la sumatoria de y elevado al cuadrado. La sumatoria de y elevado al cuadrado menos
Ah, no, estos son los datos que tenemos aquí. Sí, cierto, tenemos la misma fórmula, a ver. Porque esta es la sumatoria de x elevado al cuadrado menos la multiplicación. Sí, es esta. Entonces, esta es la de x y esta es la de y. De acuerdo, iba a cometer otro error. Es la multiplicación de estos dos. Listo. Y ahora sí, únicamente tenemos que hacer la división. Este entre este y obtenemos 0.003. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo terminamos de hacer en Excel. Vamos a corregir o a verlo de otra manera en Excel, que no nos hayamos equivocado. Vamos a ir al análisis de regresión y como les dije, ahora lo vamos a hacer con una gráfica. Voy a darle menos zoom. Por ahí sí. Fíjense, vamos a meter un gráfico, insertar un gráfico de dispersión y este de puntos. Oh, pero no seleccioné los datos. Bueno, voy a seleccionar los datos. Ahora sí, insertar, gráfico de dispersión y le voy a poner aquí en el símbolo más y le voy a poner que aquí en mostrar más opciones, línea de tendencia y luego más opciones. Le voy a poner que quiero una lineal para que sea la de mayor ajuste, es la de mayor ajuste, y le voy a poner que me presente la ecuación en el gráfico. Bien, voy a mover esta ecuación del gráfico. Bien, listo. Y ahora ustedes pueden identificar que nuestra ecuación del gráfico es la misma que nosotros utilizamos acá, donde era, bueno, la voy a poner aquí, porque nada más puse la fórmula, decía que y es igual a m. ¿M cuánto vale? Pues 1.5455 multiplicado por x, que x es nuestra incógnita, lo que queremos buscar, o lo que nos pregunten en el ejercicio, y le vamos a sumar b, más 157.12, que es esto. Y pues obtuvimos, aquí está nuestra fórmula ya hecha, obtuvimos que para el periodo 24, o sea para diciembre de este año, íbamos a tener ventas de 194.2. Bien, esta es una forma de hacerlo de regresión en Excel. Ahora vamos a hacerlo en Excel, el coeficiente de correlación. Este es con la siguiente fórmula. Es igual a coeficiente, y aquí tenemos coeficiente de correlación. Damos doble clic y nos pide la matriz 1. Matriz 1, seleccionamos la matriz 1. Luego me pide a mi punto y coma. Tal vez a ustedes les pida coma. Selecciono la matriz 2 y le doy Enter. Y efectivamente, fíjense, tenemos el mismo dato. Eso quiere decir que nuestros resultados son correctos. Ahora vamos al coeficiente de determinación. Vamos a ver si ese nos salió bien o si tenemos que corregir algo. Es igual a coeficiente, ese es el coeficiente R cuadrado. Dice conocido Y, entonces vamos a meter primero Y. Nos pide el conocido Y, listo. Y luego nos pide punto y coma y nos pide el conocido X, y listo. Ok, de hecho aquí tengo un error. Déjenme revisar dónde tengo el error. A ver, debería de haber salido este mismo dato. A ver. Esta es sumatoria. Esa está bien, entonces tal vez donde tengo el error es en esta. Dice las sumatorias de las x al cuadrado menos multiplicado la sumatoria de las y al cuadrado. Debo de tener algún tipo de error aquí. Déjenme lo reviso. Y tenemos x al cuadrado. Voy a volver a meter la fórmula. Es igual a x al cuadrado, la sumatoria de las x al cuadrado, menos, abro paréntesis, 12
por la media de x que le ve al cuadrado. Sale 143. Ese era el error que tenía. Bien. Corregido nuestro error, ya vimos que el coeficiente de correlación hecho a mano y el coeficiente de correlación hecho con la función nos sale lo mismo. La interpretación del coeficiente de determinación, recuerden que significa el r cuadrado. ¿Qué tanto influyen estas, o qué tanto representan estas variables? ¿Qué tan confiables son? Entonces, como aquí tiene un coeficiente de determinación muy pequeño, quiere decir que hay muchos más factores que están influyendo en el periodo y las ventas. ¿Por qué? Porque en nuestro análisis de regresión pudimos ver de que su tendencia lineal es muy, muy pequeña. ¿De acuerdo? Su coeficiente de correlación también es muy bajo. Como su coeficiente de correlación bajo, quiere decir que las variables sí tienen relación, pero no bastante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a proceder en hacerlo con otra función de Excel antes de pasar con Minitab. Y eso es con los complementos. Recuerden activar los complementos si no han visto los videos anteriores. Ahorita les digo rápido. Archivo, opciones y en complementos. Si le van a dar en complementos, esperan a que aparezca. Ya apareció y activan esta primera que dice herramientas para el análisis. Si activan esa casilla, en la pestaña datos les va a aparecer este análisis de datos. Abren esa opción y vamos a utilizar el método de regresión para que nos dé todo lo que obtuvimos nosotros. Regresión, ¿dónde está? Bueno, aquí tiene también la opción de coeficiente de correlación. Vamos a utilizarla antes de pasar a la otra, coeficiente de correlación. Bueno, pero sí, aquí lo ponemos. Vamos a ponerlo en la pestaña correspondiente. Coeficiente de correlación, análisis de correlación, aceptar, metemos los datos, aceptar, rótulos en la primera fila, no le metí rótulos, rango de salida, quiero que me lo arroje por aquí así, doble enter. Y sí, pueden ver ustedes efectivamente que salió también con los complementos, pero ese no era lo que íbamos a ver ahorita. Pero aprovechando, ya que estábamos ahí, se los mostré de una vez. Coeficiente estadística, regresión, aquí está regresión, fíjense, regresión. Abrimos la regresión y primero nos pide un rango de entrada en Y. Primero nos pide la Y y luego nos pide el rango de entrada de X. Listo. Bueno, no le metí rótulos, déjenle meto los rótulos porque luego no, a ver, este es el de Y. Luego no me hago bolas para identificar dónde quedó un valor y luego el otro valor. Aquí están los de X, ya con su encabezado. Ahora sí que tengo rótulos en la primera fila, una confiabilidad del 95%. ¿Sí? Entonces quiere decir que el alfa es del 0.05 o 5%. Y listo. Voy a poner aquí un rango de salida y que me muestre los datos, pues aquí. Y le voy a poner que me ponga los residuos, el gráfico de residuos. Y este gráfico de residuos es algo parecido a la gráfica que ya hicimos en el análisis de regresión. Aceptar y listo. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación, de 0.11. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, ahí está, es el mismo. Y tenemos también nuestro coeficiente de correlación, que efectivamente es el mismo. Bien, también tenemos el análisis de varianza. En el análisis de varianza nos da un valor crítico de F y un valor de F. Fíjense, si recuerdan en videos anteriores, el valor de F es menor al valor crítico de F.
Como es menor, quiere decir que se acepta la hipótesis nula, ¿sí? No tengo aquí a la mano la gráfica ni la tabla, pero eso lo vimos en el tutorial anterior y en el anterior también, en los últimos dos, donde veíamos análisis de varianza para dos factores con varias muestras y cuando vimos análisis de varianza en sus respectivos tutoriales. Y entonces, como el valor crítico de f es mayor al valor de la prueba, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Quiere decir que no hay diferencia muy significativa entre las mediciones. Y aquí obtenemos nuestra gráfica, nuestros datos para la ecuación. Esto, recuerden que es igual a, era y, ¿verdad? Y es igual a mx más b. Por lo tanto, y es igual a m, pero m valía 1,545. Sale un poquito diferente aquí, con unas pequeñísimas decimales, y eso lo íbamos a multiplicar por x, y le íbamos a sumar b, que vale 157.12, ¿sí? Esta es la ecuación de la gráfica, la misma que obtuvimos en el análisis de regresión por acá. Aquí. ¿De acuerdo? Es esta misma 1.5 multiplicado por x y le sumamos b, 1.57. Bien. ¿Qué más tenemos de aquí? Bueno, no nos da la probabilidad, ya que a veces hemos interpretado también la probabilidad. Y la gráfica de los residuos, bueno, esa no nos sirvió mucho. Así es que, bueno, eso es todo lo que tenemos que hacer para hacerlo a mano y hacerlo de varias formas en Excel. Pero como les dije al principio del video, vamos a hacerlo en Minitab. Voy a tomar los datos de acá donde tenía los encabezados y voy a abrir yo Minitab. Esperamos a que cargue un poquito. Y ya que nos está abriendo, vamos a copiar nuestros datos aquí. Como tenemos encabezados, los copiamos desde el color gris. Control V. Y ahora me voy a ir a estadísticas, regresión, y voy a darle aquí otra vez en regresión para ajustar el modelo de la regresión, porque necesitamos un modelo lineal, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a servir para hacer más pronósticos un poquito más generales. Aquí me pide la variable de respuesta, obviamente pues es la venta. Y en predictores es el periodo. Aquí en modelo yo pudiera ver o multiplicar algunas interacciones si tuviera más datos para graficar. Por ejemplo, si tuviera la venta, la facturación, la cantidad de marketing que se hace, todos esos tipos de variables. Cuando tenemos más variables, aquí podemos calcular las interacciones, como lo hicimos en el video pasado, que teníamos dos variables, las seleccionamos las dos y aquí nos apareció la interacción multiplicada. Entonces, aquí como solamente tenemos una sola variable, no nos aparece esa opción de hacer las interacciones. Pero si ustedes están analizando más cosas, por ejemplo, el periodo, las ventas, la cantidad de tiempo que se le dedica al marketing, el tiempo de capacitación, a los empleados, todo ese tipo de cosas, aquí la pudieran hacer la interacción y simplemente con que la señalen los que quieran y le ponen agregar y les aparece aquí la interacción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como yo no tengo interacciones ahí, es lo único que le voy a dar y pues sí, es lo único. No le vamos a dar más cosas, aceptar, para que nos arroje los resultados. Inclusive no necesitamos gráficas, pues ya las hicimos. Bien, ahora sí, vamos a maximizar esto y nos vamos al inicio. Fíjense, aquí nosotros tenemos nuestro análisis de varianza, donde tenemos un valor F. Ese valor F, necesitaríamos ver cuál es el valor F crítico. Bueno, voy a regresarme un poquito porque aquí, fíjense, en regresión me faltó mostrarles que
ya tiene el nivel de confiabilidad del 95% por si ustedes quisieran utilizar otro. En este caso, pues yo utilicé el mismo, que es el mismo que utilicé en Excel, por eso no lo modifiqué ahí. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro valor F. Y nuestro valor crítico de F era el que teníamos acá. A ver, el valor crítico de F. Aquí está, 0.7. Aquí tenemos, fíjese, el 0.14 y acá tenemos el 0.13. Nos los redondeó por décimas Minitab, porque Minitab maneja menos decimales, pero la interpretación es la misma. Si nosotros buscamos en nuestra tabla de valores de F los grados libertad 1 con 10, vamos a obtener que nuestro valor crítico para la tabla de distribución F para 0.05 es de 0.7, nuestro valor crítico, pero nuestro valor F nos salió de 0.14, entonces obviamente pues tenemos que aceptar la hipótesis nula, pero aquí Minitab sí nos proporciona el valor P, que es de 0.7. Vamos a abrir nuestros valores. 0.7. ¿Y qué dice? Si el valor P de la prueba, bueno, aquí dice, si el valor P es mayor a 0.05, acepte la hipótesis nula. Obviamente, el 0.7, o sea, el 70%, es mayor al 0.05, que es del 5%. El 70% es mayor al 70%, por lo cual, aquí con el valor de la probabilidad podemos nuevamente corroborar de que debemos de aceptar la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que no hay diferencia significativa entre esas dos mediciones. ¿Entre qué mediciones? Pues entre nuestras variables de el periodo con nuestras ventas, no hay mucha diferencia significativa. Vamos a seguir analizando. Aquí nosotros tenemos el resumen del modelo, fíjense. Tenemos el R cuadrado. El R cuadrado, nosotros acá lo calculamos. Si nosotros este dato lo convertimos a decimales, ¿cuánto nos da? 1.3, ¿verdad? 1.38. Este coeficiente de determinación es el R cuadrado que nosotros tenemos aquí, 1.38, perdón. ¿De acuerdo? Y también tenemos la ecuación de la regresión, que nos salió lo mismo, 157.1 más, pero fíjense, aquí nos lo dio volteada, 157.1 que era B y este era M, pero para dado caso es lo mismo, porque nosotros teníamos en la regresión, aquí teníamos 1.5 por X, y acá nos dio 1.5 por X a la derecha, y le vamos a sumar 1.57, pero realmente, pues si hacemos la operación da lo mismo. Por lo cual podemos ver de que tanto en Excel como en Minitab nos arrojó los mismos resultados. Bien, vamos a ver, coeficiente de, creo que también trae la opción de coeficiente de correlación, pero a ver, vamos en estadísticas, estadísticas básicas, sí trae la correlación, que es la que nos falta ahí. Y vamos a cargar nuestras dos variables, coeficiente de correlación de Pearson, aceptar, y aquí tenemos nuestra correlación que es de 0.117. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, es lo mismo, 0.117, únicamente nos da 3 decimales. Bien, entonces, como pudimos observar, tanto nos dio también el valor de la probabilidad, que ya la habíamos leído anteriormente, hace unos segundos. Como podemos observar, tanto en Excel como en Minitab y en hacerlo a mano, nos sale los mismos datos. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de este tutorial, un poquito extenso. Quise abarcar nuevamente diferentes formas de hacerlo, ya que he identificado de que a algunos se les complica hacerlo a mano y a otros se les hace más fácil hacerlo a mano y a otros se les complica mucho entender la lógica del software. Bueno,
de todas maneras, recuerden que va a haber examen de evaluación, tomando de referencia estos temas, estos últimos temas y el de chi cuadrado, para que los repasen y tengan en consideración que se van a hacer a mano y los pueden comprobar en su software correspondiente, pero se califica el procedimiento. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero de que este tutorial les sea de utilidad y no se olviden en darle me gusta y visitarme en el siguiente video tutorial que suba posteriormente. Bueno, sin más ni más, los espero en la próxima. Hasta pronto.